En el siguiente podcast hablaré de la planeación estratégica del factor humano. El factor humano es el tipo de personas que trabajan en una organización. Estas personas son imprescindibles para que una empresa logre sus objetivos, sin importar el giro de la empresa. Si se dedican a producir bienes o servicios o, se dedican a producir o prestan nada más servicios. Y en este caso hablamos como empresas como Liverpool o Sears. Lo que va a determinar si una persona vuelve a comprar en un cierto lugar va a depender del servicio que ofrezcan. Esas empresas pueden, por ejemplo, producir los mismos productos y probablemente incluso de la misma marca y en un precio muy similar. Sin embargo, lo que va a variar entre comprar en una tienda a otra va a ser la experiencia de compra y la atención que se tenga, ¿no? En base a desde la tienda hasta la entrega a domicilio. Y esto es lo que impactará si se vende o en una o en otra tienda. Y del lado de la empresa, pues esto básicamente va a determinar el grado de éxito que va a tener, ¿no? Con la venta de sus productos. Dentro de la definición de la planeación estratégica, se puede definir a la planeación estratégica del factor humano como, como la planeación de una empresa. Es decir, que se debe considerar desde los objetivos, los propósitos y políticas que rigen a la empresa, así como sus procedimientos, tiempos y recursos que tiene una empresa y las estrategias que va a proponer para lograrlos por medio del recurso humano, esto considerándolo a corto y a largo plazo. Esta planeación estratégica es algo similar como lo que hace Caja Toño, donde su objetivo es tener el mayor número de ventas en el menor tiempo posible y en el menor costo posible. Entonces, ya que una vez que la empresa define su misión, sus objetivos y sus propósitos, eh, tiene que plantearse, por ejemplo, en este caso, ya decidió cuántos productos deben o cuántos alimentos se tienen que vender, con qué cantidad de insumos, con qué calidad, para lograr los objetivos económicos de la empresa. Y entonces plantea estrategias que deben cumplir los trabajadores de las diferentes áreas para lograrlos. En su caso, si se observa esta empresa, todos los meseros trabajan en conjunto para dar la mejor atención en el menor tiempo posible. Esto permite que todos puedan atender a las mismas mesas, apoyándose. Y no existe un mesero asignado a una mesa, como pasa con otro tipo bueno, la mayoría de las cadenas de restaurantes. Esta posibilidad de poderse apoyar y además de esta disposición de hacerlo, eh, permiten que se dé la atención que se espera en la mayor rapidez posible. Y esto se ve siempre claro porque siempre son serviciales con los clientes y también su trato entre ellos es un trato armónico, por lo que la experiencia y la atención siempre es buena, por lo tanto se cumple con el objetivo de que la gente coma y se vaya. Entonces, este es un buen planteamiento de cómo se plantea la planeación y estrategia del factor humano, que va de la mano con la planeación de la empresa. Si observamos, ellos también vieron un proceso a largo plazo. Hace un par de años, ellos solo se enfocaban a comidas y cenas. Y, y más o menos, si analizamos que tenían ya el restaurante establecido y nada más lo que les faltaba era probablemente cambiar el menú, entonces implementaron ahora desayunos. Aprovechan el mismo recurso que ya tienen, pero teniendo más alcance, también dando más trabajo a su personal, y esto les permite seguir manteniendo sus costos bajos y con la misma experiencia. La planeación también implica anticipar y prevenir con un propósito, que es el de desplegar al factor humano de manera tan efectiva como sea posible en el lugar y momento oportuno. Si nos damos cuenta, en Casa Toño también logra cumplir esta planeación y lo hacen que todo el tiempo las personas que sirven y recogen las mesas son gente joven y ágil. Esto permite que se pueda lograr la rapidez. Difícilmente creo que, o nunca he visto en ningún Casa Toño que exista gente mayor que se le pueda dificultar este traslado, ¿no? Que al final pues la edad va disminuyendo ciertas aptitudes y capacidades, y esto permite que entonces sí se cumpla el objetivo de dar un servicio rápido. Y también que permiten hacer ese tema que decíamos de que pueden apoyar a otras mesas de trabajo sin tener que hacerlo todo ellos. Y claro que para esto también tuvieron que implementar un sistema tecnológico para hacer no su caja, y esto pues que les permitiera esta interacción entre todos los empleados. Entonces esto lo hicieron también desde la prevención.
por lo que es importante que se considere que es un factor sumamente importante la elección del recurso humano en la misión, en el cumplimiento de la misión y visión de cada empresa, definiendo desde los puestos involucrados desde el nivel operativo hasta el director general, que en este caso, si lo hacemos con el ejemplo de Casa Toño, pues es desde quien prepara los alimentos hasta, ¿no? Siguiendo a quien cobra y después, pues al gerente general de la sucursal. Y esto viéndolo, pues a nivel nada más sucursal, ¿no? No como un grupo de restaurante, que es lo que es. Y por otra parte, existen factores que intervienen en la planeación del factor humano. Existen diferentes factores de contingencia que intervienen y pueden afectar el proceso de planeación. Y esto tiene que ver con el nivel de organización, que se refiere que cuando se planea con la jerarquía más alta, entonces se enfocarán estrategias a seguir como en el caso de Casa Toño, que la estrategia es vender más alimentos en el menor tiempo posible para poder mantener los bajos costos al cliente en un nivel. Y si nos fuéramos a un nivel más bajo, entonces nos enfocaríamos a cómo es que se hacen las actividades. Esto tiene que ver más con los supervisores, que supervisan que el mesero haga el tiempo rápido, que los alimentos se preparen rápidamente, incluso seguramente desde quién pica las verduras para poder hacerlo. Entonces, depende del nivel de organización en el que se quiera hacer, entonces establecen estrategias para ciertos puestos y estrategias para otros puestos. No es siempre, las estrategias no pueden ser generales, se tienen que aplicar por los diferentes niveles de la organización en base a un organigrama. Y se debe tomar en cuenta también que existen ciclos de vida. Toda la organización tiene un proceso desde su formación, su crecimiento, madurez y declinación. Y según en la etapa que se tomen las acciones, eh, pues se puede lograr alargar el ciclo de vida de la empresa, ¿no? En este caso, una acción acertada de Casa Toño fue agregar la opción de desayuno, ya que se estaban estancando, a pesar de que seguían teniendo un buen servicio, pero al buscar ser novedosos seguramente en esa etapa de madurez, evitan la etapa de la declinación, ¿no? Y entonces la empresa permanece. Existe también, se tiene que también tomar en cuenta, pues, el grado de incertidumbre ambiental. Esto que se refiere bueno, pues se refiere a ciertos factores de contingencia que pueden afectar, ¿no? El proceso, que es como que es donde los ambientes donde se producen grandes y rápidos cambios, donde las organizaciones deben de usar planes más direccionales para librar obstáculos, utilizando rutas específicas, evitando los costos elevados y menor eficiencia. Esto puede ser aplicable como ahora lo que pasó en la pandemia. Eh, pues muchas empresas no tenían, ¿no? Considerado esta incertidumbre ambiental. Y en el caso, por ejemplo, de Casa Toño, pues Casa Toño logró sobrevivir por sus costos accesibles y porque comenzó a dar servicio a domicilio a través de las aplicaciones y comida para llevar. Esto pues le resultó muy bien en la mayoría de sucursales y hasta abrió una puerta para dar ahora servicio solamente para llevar debido a la alta demanda. Otros desafíos a considerar, otros factores de contingencia sería la duración de los compromisos futuros. Eso tiene que ver con los planes que deben extenderse lo suficientemente para que las organizaciones cumplan sus compromisos a largo plazo. Y esto lo explica más bien un caso como el caso de McDonald's. Casi todos los precios de donde está un McDonald's, si nos damos, bueno, no sé si han observado, si lo han observado, donde están los predios, donde están los McDonald's establecidos, estos son predios que se compraron hace muchísimos años, o sea, desde que McDonald's llegó a México. Entonces, ¿qué hizo McDonald's? En la mayoría de sus establecimientos, los lugares son propios. Entonces, incluso ahora en la pandemia, que muchos se quedaron cerrados o se clausuraron momentáneamente, la única manera en que se explica que estos lugares se mantuvieran es porque eran dueños de los espacios. Entonces, esto les permite a ellos que seguramente en su momento compraron barato los terrenos hace muchísimos años, cuando, ¿no? En zonas incluso muy alejadas, donde no había potencial, y ahora que ya creció, que fue creciendo la ciudad, pues entonces esto se vuelve como un beneficio para ellos. Entonces buscaron ver a largo plazo, ¿no? Sus compromisos futuros. Y ahora, si lo vemos ya como grupo, ya que Alsea es el que tiene el grupo dentro de sus franquicias, tiene McDonald's, si Alsea decide que McDonald's ya no está funcionando, entonces en ese espacio, en ese lote,
Entonces puede poner un tox, un chilis, y que considere que es algo que puede funcionar. Sin embargo, el espacio ya lo tiene, no tiene que pagar altos costes de renta, ¿no? Y entonces pues nada más va dando giro a sus negocios. Otra área importante es la de la planificación de los recursos humanos. Eh, para que una organización logre su máxima eficacia, debe integrar los objetivos individuales de los empleados con los de la organización. Em, ¿Esto cómo se realiza? Pues bueno, es el área de planeación de recursos humanos debe analizar las necesidades de los recursos humanos, es decir, cuánta gente necesita y para qué y qué acciones debe de realizar. Entonces, considerando entornos internos y externos, con posibles cambios que puedan surgir, para asegurar la disponibilidad del recurso humano que necesita la organización. Es aquí donde los recursos humanos aportan un proceso de dirección estratégica, ya que aporta los medios y los recursos para lograr este proceso. Y aquí es donde se hacen la elaboración de los programas de reclutamiento, la capacitación, ¿no? La reasignación, que si lo analizamos en el caso, por ejemplo, de Alsea siempre está teniendo una constante capacitación de los empleados independientemente de la franquicia en la que se esté dirigiendo. Entonces, esto permite que siempre haya un proceso de contratación, de reclutamiento continuo, que permite que ninguna sucursal se quede sin los empleados necesarios. Y bueno, esto se debe de cumplir ciertas fases y etapas en el proceso de planificación para tener también un amplio conocimiento sobre los objetivos que se requieren. Entonces, aquí el objetivo en el caso de Alsea es que todas sus sucursales tengan el personal suficiente para que las personas pues logren el objetivo de compra, de satisfacción al trabajar en estas, en esas sucursales. Y bueno, nos vamos a ir ahora a otro tema, que son las fases o etapas del proceso de planificación. La primera etapa es la fase del análisis. Para toda empresa se requiere que se haga esa fase de análisis, que es un análisis exhaustivo de la empresa en la que se consideran aspectos generales de la organización. O sea, se analiza realmente a toda la empresa, desde el organigrama, los manuales y funciones que tienen, la descripción de sus puestos, si es que existe inventario, cómo se maneja el inventario, proveedores. Entonces, se hace un análisis general. Y posteriormente se hace la fase de previsión, que se, se trata de prever si la empresa está preparada para el futuro, que esto es muy difícil de lograr, casi ninguna empresa lo tiene, a lo mejor por empresas muy grandes, y que puede tener ya planteado los cambios organizacionales que se pueden lograr ver a futuro, según el giro de la empresa. Que bueno, muchas personas, muchas empresas se vieron en esta fase de previsión, no lo tenían a lo mejor tan puesto, se creía, por ejemplo, que el home office iba a llegar hasta dentro de unos 15 años. Muchas empresas grandes ya sabían que iban a llegar a este proceso, sin embargo, con la pandemia se adelantó este proceso. Entonces, pues se volvió, aunque ya se tenía medio una idea, porque hay muchas empresas en Europa y Estados Unidos ya empezaban con esta modalidad del home office. En el caso de México, pues muchos no tenían esta fase de previsión, no la tenían planteada y la vivieron sobre la marcha, y muchas otras simplemente cerraron su sucursal, ¿no? Sus oficinas, y mandaron a todo el mundo a trabajar a home office, reduciendo costes, y pues todo el mundo, ¿no? Siguió con la operación normal. Entonces, bueno, para lograr esto, pues se requiere establecer em, planes de formación para desarrollo de los puestos, analizar y descubrir los puestos de trabajo, cuáles son los objetivos que se van a lograr para que la gente en home office lo tenga, por ejemplo, eh, cuantificar cuántos puestos se van a requerir. Seguramente muchos puestos ya se eliminaron también. Y bueno, diseñar los sistemas idóneos para seleccionar este personal que sí cumple los objetivos, ya que también, por ejemplo, en el caso del home office, muchas personas se fueron a trabajar en casa y no tenían el rendimiento que la empresa requería, ¿no? No tenían el compromiso. Por una parte está la fase de programación, que es donde se establece la metodología y procedimiento eh, de todo lo anterior, ¿no? Cómo se organiza las diferentes actividades en tiempo para llevar a cabo la planificación. Y la fase de realización, que es donde se pone en práctica todas las actividades se plantean en las etapas anteriores. Está la fase de control, que es donde se va observando si hay desviaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo o se mantiene el plan.
está la fase de presentación de resultados, que es la información referente a los puestos de trabajo. Es saber si se planificó eficazmente los recursos humanos eh, en base a la descripción de los puestos de trabajo, y es donde se puede considerar también que si se pueden hacer algunos cambios, ¿no? Si no se estableció la descripción del puesto de trabajo, sino la descripción de los recursos, la situación interna del puesto, si es referente al desempeño laboral, la situación del puesto de trabajo en la estructura organizativa. Entonces, es aquí en esta fase de, de control y presentación de resultados donde se evalúa si se tomaron en cuenta. Posteriormente se hace un análisis interno y externo para describir un plan estratégico donde se identifiquen las oportunidades y amenazas externas. Esto es, y bueno, así como las fortalezas y debilidades, esto se hace mediante un análisis FODA que, que se hace tanto interno como externamente. Si queremos analizar, por ejemplo, un FODA en el caso del Casatoño, podemos entender que dentro de sus fortalezas internas es que cuentan con personal dispuesto, ¿no?, a trabajar, hacen buen reclutamiento. Y en este mismo caso, por ejemplo, una debilidad es que muchas de las personas que trabajan con ellos viven en zonas conurbadas, entonces les cuesta mucho transportarse. Esto es una ventaja si logras, por ejemplo, ampliar el horario de trabajo, ya que a lo mejor puedes tener una persona trabajando incluso 2 turnos, que les conviene matching tanto a la empresa como a la persona, ya que no tienen que trasladarse 2 veces al día, ¿no? Entonces, o que el traslado pues le conviene más porque ya puede cubrir más horario de trabajo. Y como oportunidades y amenazas, en este caso, pues em, poder captar mayor cantidad de clientes, que en este caso pues lo logró con el tema de los de servicio a domicilio. Y las amenazas, por ejemplo, de Casa Toño, eh, que existen otros negocios que ofrezcan lo mismo, que algo en la misma calle. Sin embargo, esta empresa logró saltarse esta etapa de amenazas respecto a que se volvió, realmente sus precios son muy competitivos, incluso un negocio local difícilmente puede competir con la calidad y con el precio que ellos manejan. Entonces, hicieron un análisis FODA muy efectivo. Y bueno, después nos vamos a ir a la importancia de la planeación del factor humano. Esto ya lo abordé hace un rato, pero bueno, es sumamente importante que las empresas eh, consideren como un elemento básico como parte de la gestión de sus negocios, eh, identificar la importancia del factor humano para lograr sus objetivos, ya que si se tienen definidos los objetivos, se pueden desarrollar acciones para alcanzarlo, ¿no? Con metas que se vayan cubriendo día a día, y esta información pues se tiene que plantear tanto a recursos humanos, a los recursos físicos, a los financieros, a los tecnológicos, es decir, que se tenga que cubrir todas las acciones para planear qué se espera del factor humano. Y bueno, la planeación del factor humano también establece y mide la adaptabilidad entre el factor humano y la estrategia organizacional. Esto es decir, que todas las estrategias que se planteen desde el área organizacional, desde la organización, pues tienen que ser reales y tienen que tienen que poder ser realizables por el factor humano, ¿no? Y tener cierta flexibilidad en cuando algún ambiente cambia. Eh, Vamos a ahora hablar de los objetivos de la planeación. Eh, la planeación es un proceso que permite a las organizaciones definir y establecer y direccionarse hasta el alcance de sus objetivos. Y bueno, estos objetivos deben ser una guía que permita la toma de decisiones, por lo cual estos objetivos siempre tienen que ser conocidos por todos los relacionados en el proceso para buscar el máximo aprovechamiento de los recursos internos, seleccionando el entorno donde se haga desplegar estos recursos. Y por otra parte, analiza como un medio fundamental para mostrar una actitud de cambio frente a lo que puede pasar en el entorno, permitiendo un control continuo en la organización. Los objetivos básicos de los recursos humanos, siendo totalmente distintos a la planeación estratégica, se enfocarán en optimizar el factor humano de la empresa, asegurar el tiempo de la plantilla necesaria, cualitativa y cuantitativamente, desarrollar y formar y proporcionar personal adecuado de acuerdo a las necesidades
presentes y futuras de la empresa, motivar al factor humano en la empresa, mejorar el clima laboral, contribuir a maximizar el beneficio de la empresa y, y de esta manera pues pueden comprender se puede entender la intención de la planeación del factor humano, ¿no? Que es ayudar a los gerentes a desplegar los recursos humanos de manera tan efectiva como sea posible en el lugar y momento en los que se necesite para lograr los objetivos de la organización. Por otra parte, tenemos la planeación y pronóstico. La planeación y pronóstico son componentes de bueno, vamos a plantear el concepto. La planeación y pronóstico es el proceso técnico, económico y organizativo que ayuda a las empresas a encauzar sus acciones en el cumplimiento de sus objetivos a corto y mediano plazo. La planificación posee dos aspectos básicos, que son la determinación de objetivos de las organizaciones y la selección de los medios para alcanzar estos objetivos. Esos son los dos componentes más importantes. Y los pronósticos son de las más importantes funciones de los negocios, puesto que ya las decisiones de las demás áreas están basadas sobre las predicciones y futuro. Sí, muchas empresas hacen como incluso algunos presupuestos donde ya saben, ya establecen las metas que deben de perseguir. Eso se da probablemente a lo mejor en empresas que tienen que ver más con, se puede observar, ¿no? Empresas que hacen algún tipo de distribución de productos, entonces ellos ya saben y ya prevén las ventas que tienen que eh, que cumplir el siguiente año. Y para esto, pues hacen también una planeación del factor humano. ¿Cuántas personas o qué recursos humanos del factor humano van a requerir para lograr estas metas? Entonces, ninguna empresa puede decir voy a lograr cierto incremento en mi número de ventas si no considera que o las personas que están actualmente logren un mayor rendimiento o que se requiere un mayor factor humano para lograr estas metas. Ahora, y esto pues tiene que ver con el siguiente tema que es pronóstico de la demanda. Existen diferentes factores que tienen que ver con la demanda de recursos humanos y estos repercuten en las estrategias corporativas y los planes de organización a largo plazo. Esto tiene mucha relación con el pronóstico de la oferta. Ya una vez que se logra proyectar la demanda futura de los recursos humanos, el siguiente paso consiste en llenar las vacantes que se programaron. Entonces, pues un- se tiene que buscar que se tenga un suministro de personal para toda la organización, la interna y la externa, donde la interna es aquella donde se les da oportunidad a los empleados que ya se encuentran laborando para crecer, que es lo que comentaba hace un momento, y la otra es la de cubrir vacantes nuevas para lograr estos objetivos que se tienen planteados. Y bueno, no vamos a entrar más en esta, sí, pero sin embargo, dependiendo de la oferta, pues es lo que se va a buscar de parte del factor humano. Y tiene que haber un equilibrio entre los factores de oferta y demanda. Que es la planeación de recursos humanos debe estar esforzándose a lograr un equilibrio adecuado, no solo en técnicas de pronóstico y de aplicación, sino que también tiene que hacer énfasis en dónde se dan los factores de demanda y en dónde se dan los de oferta. Los factores de demanda se basan en las tendencias pronosticadas en la actividad comercial. Esto quiere decir lo que el mercado está demandando. Y los factores de oferta incluyen la determinación del lugar y la forma de encontrar los candidatos con las habilidades requeridas para cubrir las vacantes. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con empresas como Telcel o las telefonías. Existe una gran demanda de personal de personas que queremos consumir y adquirir ese tipo de productos, y entonces ellos tienen que determinar en dónde encontrar a estas personas. Y suelen ser normalmente personas jóvenes que pueden entender sin ningún problema el área tecnológica de las características de los celulares, de los equipos, y pueden dar adecuadamente esta información. Y bueno, hay una dificultad principalmente en los puestos que requieren una capacitación avanzada para este tipo de planeación, pero bueno, sin embargo, se tienen que tomar en cuenta
pues que se tienen que cubrir las características de los puestos para poder lograr los objetivos. Si no, pues entonces, si se contrata nada más por contratar, pues no se logra el objetivo de la organización. Y esto pues genera a lo largo del tiempo pues mayor rotación de personal, abandono de la organización. Y esto incluso económicamente para las empresas, incluso las más grandes que a veces llegan a contratar headhunters para hacer la contratación de las personas, pues está haciendo un costo mayor. Entonces, ellos garantizan por medio de un headhunter que tienen el perfil adecuado para el área que ellos requieren, evitando esta rotación de personal. Ahora vamos a abordar las bueno, retomando la parte de la oferta y la demanda, el mercado laboral o mercado de empleo está conformado por las ofertas de trabajo hechas por las organizaciones y se comporta en términos, y bueno, tomando en cuenta que el mercado se comporta en base a oferta y demanda, es decir, la disponibilidad de los empleados, la disponibilidad, no, la necesidad de qué puestos quieres cubrir y entonces, y la disponibilidad de los empleados para lograr estos objetivos. Y bueno, entonces, en este caso, pues regresamos a las causas de la oferta y la demanda, que muchas de las razones por las que se necesitan cubrir algunas vacantes tienen que ver con la expansión de la organización, que está en el caso cuando quieren crecer, creación de nuevas áreas como resultado de un diagnóstico, como en un área como decíamos en las telefonías, es que ahora ya necesitamos un mercado para tablets, entonces se tiene que buscar este nuevo tipo de personal que pueda cubrir esta la venta de ese tipo de productos, abrir más sucursales. También no se requiere de este recurso humano por despidos por baja de productividad, que bueno, la idea es que se disminuya, pero con una buena contratación. Pero bueno, ya cuando hay gente que ya está dentro de la empresa, que probablemente ya la empresa creció de más y ya no tienes el conocimiento que la empresa está demandando en la actualidad, entonces ya tienes baja productividad y por lo tanto pues se tiene que cubrir estos puestos, ¿no? Descuidos por incumplimiento de contrato, por normas de seguridad, etcétera. Y en algunos casos, muchas empresas que han estado renovándose, pues jubilación de las personas, o promoción de una persona por buen desempeño, e incapacidad, entonces, bueno, existen diferentes causas por las cuales, no hay una oferta o demanda del factor humano. Ya habíamos dicho ¿no? El ausentismo, muchas personas que empiezan a faltar, incluso existen muchas empresas muchos empleados que a veces pareciera que nada más están esperando que los despidan, entonces ya su rendimiento es mínimo y estoy en espera de que los corran, entonces el área de recursos humanos tiene que identificar estos casos para ya ir planeando quién va a sustituir ese puesto. Entre las causas externas, pues, y se encuentran situaciones como el exceso de vacantes, oportunidades de mercado laboral, sobre todo a lo mejor en las mismas áreas, que a un candidato se le ofrezcan mejores cargos y oportunidades. Esto está pasando mucho con personas que están migrando a otros países, las personas que se arriesgan a salir de sus organizaciones para probar oportunidades en el mercado laboral. Muchas personas que ya ven que no hay crecimiento en su empresa tienen que ir a otras empresas de su giro y pues esto obviamente quita a la persona que tiene considerada la organización. Eh, las personas que buscan lo que decía esta parte de aprovecharse del trabajo, ¿no? Que se sienten dueños de la situación, comienzan a pedir vacaciones, incrementos, beneficios sociales, se vuelven indisciplinadas, faltan al trabajo, llegan tarde, aumenta el ausentismo. Entonces, bueno, estas personas pues son las que se quiere deshacer la empresa, pero las tiene que alcanzar a identificar. Existen algunas técnicas de proyección, que es el pronóstico requerido en una estimación del número de clase de empleados que la organización necesitará en el futuro con fin de alcanzar las metas establecidas. En esta técnica de proyección, yo creo que la tendencia va más incluso en el algunos depende del giro, ¿no? Pero en muchos casos, algunas empresas han hecho esta proyección, pero incluso para disminuir el número de empleados, ya no tanto para incrementarlo. Entonces, eso también va a tener alguna repercusión para el área de recursos humanos, porque ¿no? Tendrá que reubicar a estas personas o generar algún tipo
de despido. Y en algunas donde sí se requiere, por ejemplo, si alguien quiere contratar una aerolínea, va a incrementar su flotilla, entonces sabe que va a requerir todas estas personas a futuro porque dentro de 2 años va a comprar ciertas aeronaves, ¿no? Y pues para lograr el servicio, pues se tiene que buscar más, más personal. Ahora, vamos a hablar em, de los marcos temporales de la planeación del factor humano. Estos marcos temporales em, se toman en cuenta considerando que toda planificación está definida en una dimensión y en un marco temporal determinado, entendiendo que sus planes y programaciones de actividades se tienen que desarrollar obligatoriamente en un tiempo determinado. Este tiempo permite comprender que existe una necesidad por definir el tiempo dentro del cual se lleva a cabo una planificación. Esto es si es a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Eh, y en este sentido, si planteamos el marco temporal en función de que se considera que en cierto tiempo tienen que alcanzar ciertos objetivos y metas. Y entonces cada organización pues tiene, por ejemplo, si hacemos algo a corto plazo, son amplios periodos de tiempo que resultan prácticamente imposibles, no se pueden predecir cambios políticos o sociales o culturales, a lo mejor se puede predecir mm, que va a venir el mundial y entonces no vienen 2 años, entonces va a haber ciertos cambios y entonces hay que tomar estrategias en ese caso. El mediano plazo, que es de 2 a 5 años, que permite profundizar mucho más en aspectos cualitativos de una futura plantilla, que eso ya tiene que ver más como qué esperas, qué tanto crecimiento va a tener la empresa y entonces en base a eso planear. Y de 5 años o más, qué es objetivos a cumplir, eh, bueno, que pues, se pueden planear ¿no? Pues que no se pueden cumplir de forma inmediata. En el caso de los de largo plazo, son planes dirigidos a detectar modificaciones en el entorno que posibiliten prever la introducción de medidas acerca de las necesidades futuras en los procesos de producción. Esto pues tiene mucho, puede ser a lo mejor aplicable como en las empresas que están reduciendo ¿no? el recurso humano. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su atención.